Santo es el que vive. Dios te bendiga, hermano Nole. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo has estado este día? Bendecido y en victoria, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga a la audiencia. Dios les bendiga a cada uno. Estamos para compartir la palabra del Señor en este precioso momento. Pero vamos a esperar un momentito más que se conecten para poder compartir, amigo. Vamos a compartir acerca del diezmo. Gloria a Jesús. Como tema que tenemos, Si aplicará el diezmo en la gracia, o más bien el diezmo de la ley de Moisés para nosotros los gentiles que estamos bajo la gracia. Este tema en realidad no es para entrar en controversia con nadie ni para hacer cambiar de opinión a nadie, pero les voy a pedir de por favor a todos los que vean y se conecten a este canal que tomen su cuaderno o libreta o como le llamen y su lápiz, anoten los versículos y si usted gusta leerlos detenidamente después que termine esta transmisión, le aseguro que será de mucha bendición. Estudie la Biblia y haga sus propias conclusiones y verá que en realidad a nosotros los gentiles ya no aplica lo que es el diezmo. pero estaremos aprendiendo mediante todo el estudio que tenemos para este día, hermano. Amén, así es. Vamos a dar inicio, amén, y con preguntas, vamos a hacer preguntas y tenemos las respuestas con la palabra del Señor. No es palabra de nosotros, sino que es palabra del Dios Todopoderoso, amén. Y así empezamos entonces. ¿Cuál fue la primera ofrenda que aparece en la Biblia? Pues la primera ofrenda que aparece en la Biblia, según Génesis, podemos ver en el capítulo 4 de Génesis. Vuelvo y repito, Génesis capítulo 4, en el verso 4. Podemos ver ahí tenemos la primera ofrenda que se hizo. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Amén. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Gloria a Dios. ¿Qué me puedes explicar acerca de esto? Bueno, pues la ofrenda ya existía y como vemos ahí trajeron de lo que ellos tenían, de lo que cosechaban, el que labraba la tierra, y de los animales que tenía. Abel trajo lo primogénito, lo mejor, lo más gordo, a Dios en ofrenda. En ofrenda, amén. Y entonces, ¿cuál fue el primer diezmo que aparece en la Biblia? Según la palabra del Señor, el primer diezmo que hubo, amén, fue el diezmo de Abraham. Ese lo encontramos en Génesis 14, 17, 14 al 21. 14, Génesis 14, 17 en 14, adelante hasta el 21. hasta el 21. Ahí lo podemos ver. Usted que se va conectando, agarre, tome nota de los versículos para ver si es el diezmo aplica para los gentiles o aplica para la gracia. Estamos exponiendo, amén. Dice la palabra, Génesis 14, 17. 14, 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendita sea, dice, el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué me puedes explicar acerca de esto, este acontecimiento? Bueno, pues podemos ver de que él diezmó bajo la gracia, pero creo que no podemos tomar eso como un ejemplo para diezmar, porque como vemos aquí, de lo que él diezmó fue de un despojo que hizo. Un asalto más que todo. Fue un asalto. Un asalto, mató a personas, y de lo que las personas muertas tenían, los bienes, los tomó él y los llevó. Amén. Entonces, como podemos ver, eso es un pecado para el día de hoy. Para el día de hoy. Amén. Es un pecado si vamos a, supongámoslo así, conocemos un ladrón que roba, pues decimos es mala gente. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos, lo matamos y le robamos lo que tiene y diezmamos de eso. No se puede. Es pecado siempre. Es pecado. No se puede. No se puede. Ese ejemplo no sería conveniente tomarlo. Sí, la verdad, no podemos tomar ese ejemplo para nosotros. Y para él no era pecado en ese entonces porque no había ley. No había ley, exacto. Tú dices lo correcto. Amén. Amén. Entonces, bueno, pues prosigamos más adelante. ¿Cuál fue el siguiente diezmo que hubo? ¿O en qué otra parte se menciona el diezmo más adelante? El diezmo más adelante se menciona en Génesis 28, en el verso 20. Amén. Génesis 28, 20. Ajá. ¿A quién fue que le dio el diezmo? Bueno, pues podemos ver, aquí la palabra es clara. ¿Y a quién le llevó el diezmo en esta ocasión? Génesis 28:20 dice su palabra. E hizo Jacob, este fue Jacob, hizo voto, dice. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, como han leído, lo que veo yo allí es algo que tampoco podemos tomar como ejemplo. O sea, eso es como que si yo le digo: Señor, estoy pasando una dificultad ahorita, pero si tú me bendices, si tú me das una casa, si tú me das un carro, si tú me das bienes, entonces tú serás mi Dios y yo seré tu siervo, o yo te serviré. Estoy poniendo una condición a Dios, ¿o no es así? Así, es claro lo que está diciendo. Eso, lo que hizo Jacob aquí fue condicionar a Dios. Y nosotros no podemos servirle de esa manera a Dios. Nosotros tenemos que servirle a Dios con voluntad. Por obediencia. Por obediencia, así es. Obedientes. Y este varón, Jacob, venía de un camino mal. Sí, podemos ver más atrás que pues él venía huyendo de su hermano, ¿verdad? Así es. Entonces venía de un mal camino. No podemos tomar como ejemplo nosotros a Jacob para decir, digámosle a Dios esto, y que si Dios nos bendice, nosotros le servimos a Dios, porque a Dios le servimos porque Él ha tenido misericordia de nosotros y tenemos que ser obedientes a Dios. No tenemos que condicionar a Dios. Y él venía de robar lo mismo que hizo la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces iba huyendo y esa condición le puso a Dios para poder servirle, pero aún así tuvo misericordia Dios de él. Aún tuvo así misericordia. Entonces, pero no, como no había ley, no había pecado tampoco. ¿Podemos nosotros como gentiles tomar ese ejemplo para diezmar? Definitivamente no podemos. Y para condicionar a Dios y decirle: Señor, si tú vas conmigo, yo te doy esto.
la verdad no podemos hacer eso. No podemos. Va contra lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que lo veremos más adelante. Vamos paso a paso. Vamos a ver en Levítico 27, en el capítulo 30. ¿Qué Ya. se diezmaba? ¿Qué se diezmaba? Según la ley, ya. Estamos según la ley. O entramos a la ley. Entramos a la ley. Vamos a ver. La ley de Moisés. Levíticos 27, en el verso 30. Dice su palabra, sí, tal y como está escrita. Reina Valera tengo. Reina Valera, amados oyentes. Reina Valera. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De qué era el diezmo de la ley? del fruto de la tierra, del simiente de la es que era de fruto, no. ¿Será que porque no había dinero en esos entonces? ¿Tú qué opinas o qué piensas o qué has leído en la palabra? Pues muchos dicen que no se diezmaba dinero porque no había dinero. Mucha gente piensa eso. Entonces, vamos a ver a Deuteronomios 14:22 que nos dice. Deuteronomio 14:22. Vamos a ver la palabra del Señor, a ver si había dinero en ese entonces, por eso no diezmaban dinero o por eso solo daban el fruto de la tierra. Deuteronomio 14:22. Amén. Deuteronomio 14:22 para los oyentes, para los que están oyendo y tienen Biblia en mano. Vamos a ver. Lo voy a leer. ¿Puedes darle lectura? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Se diezmaba cada año entonces. Cada año, ¿no era cada domingo o cada fin de semana? ¿O era cada año entonces? Cada año entonces. Ok, vamos a seguir leyendo. Y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiese para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, aquí veo que también comían los que llevaban el diezmo. Los que llevaban el diezmo también se alimentaban de lo que llevaban. O sea, entonces hacían una reunión específica en ese día específico, todos. Sí. Y convivían. Convivían. Pero la pregunta era, ¿había dinero en ese entonces? El próximo versículo creo que nos aclara eso. Vamos a seguir leyendo entonces. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. ¿Había dinero entonces? ¿Había dinero? Entonces, ¿por qué no se llevaba dinero? Porque lo que le aplacía a Jehová Dios era que llevaran los diezmos tal y como él lo pedía. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que desees. ¿Por vacas? Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. O sea, aquí nos vuelve a repetir que convivían, incluso llevaban a su familia a convivir allí. Y si si estaba lejos del camino, nos explica aquí. Eso había dinero. Había dinero. ¿Y por qué no llevaba el dinero entonces? Entonces, porque a Dios le placía que le llevaran el fruto de la tierra, los granos del rebaño que tenía cada persona. Entonces, por eso es que ellos tenían que diezmar lo que eran el fruto de la tierra. Y dice más adelante en el 27, Levíticos
Deuteronomio 14:27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquellos años y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí podemos ver por qué se le daba al levita y a quienes más abarcaba ese diezmo de cada 3 años. Era otro diezmo cada 3 años. Por eso lo llevaban al lugar indicado donde Jehová Dios lo indicaba. Amén, así es. En ese entonces el diezmo era entonces para los levitas, huérfanos, las viudas, y también uno podía convivir con ellos y comer de ese diezmo, del diezmo que se daba cada año. Efectivamente, sí podía, porque ahí dice que comerás también allí donde Jehová tu Dios te indicare. Pero si podemos ver, el punto importante a tomar aquí es el dinero. ¿Había o no había dinero, dice la palabra? Sí había dinero. Pero ¿por qué no dejó el dinero mejor en vez de comprar otras vacas en el lugar donde fuere? Porque a Jehová Dios le placía que llevaran el producto y el grano, y la vaca o el aceite de la tierra, porque Él dio heredad al pueblo. Amén, así es. Él dio la Entonces, herencia. ¿por qué se le daba a los levitas? ¿Por qué se le daba a los levitas? Amén. Veamos Números, a ver qué nos dice. Números 18:21. Números 18:21, amado oyente. Tome nota. Agarre su palabra, la palabra del Señor, la Biblia, y vaya buscando también usted lo que vamos exponiendo aquí, que es palabra de Dios. Dice Números 18:21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si ves lo que dice aquí, Amén. Está claro, la Biblia la palabra de Dios es clara. dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? Los levitas estaban en el templo, en el tabernáculo, Y estaban santificados para servir a Dios. santificados, así es, eso es correcto. Vamos a seguir leyendo. Dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mira, O sea que definitivamente los levitas eran personas que estaban santificadas al servicio de la obra de Dios, al servicio del tabernáculo. Entonces ellos eran los que tenían acceso al tabernáculo. ellos no tenían heredad, y entonces a ellos tenían que llevarle los diezmos. Y los levitas daban los diezmos también. Más adelante podemos verlo. Sigamos leyendo. Dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová, dice, en ofrenda, por el cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Porque no tenían heredad, ellos recibían los diezmos del pueblo de Israel, porque ellos no tenían heredad. Entonces, y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Mira, ellos diezmaban, sacaban la parte para Jehová Dios. De los diezmos, ellos apartaban también los diezmos de los diezmos.
para darle a Jehová, porque ellos no tenían heredad de tierra, pero Jehová Dios le había placido que le llevaran los diezmos de los diezmos a los levitas, al pueblo de Leví. Amén, así Es muy clara la palabra. Amén. ¿Y a quién llevaban los diezmos? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová todos vosotros, diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos ofrenda a Jehová, al sacerdote Aarón. Al sacerdote Aarón. Aquí- Al sacerdote Aarón. Entonces era al sumo sacerdote, al sacerdote, pero Al sacerdote, dice aquí. Y entonces hoy, ¿a quién le lleva la ofrenda? ¿Al pastor? ¿A quién hay que llevarle la ofrenda según aquí la palabra? Veamos entonces. ¿Qué nos dice? A ver si hay sacerdotes hoy en día. ¿Quién es el sacerdote? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, eso nos está hablando nosotros los gentiles. los gentiles, exacto. Bueno, entonces, ¿A quién? sí hay sacerdotes. Cada uno de nosotros somos un sacerdote. Somos sacerdote. Cada creyente, cada cristiano. Cada cristiano es sacerdote. Entonces, vamos a llevarle los diezmos a los sacerdotes, a cada uno de nosotros. No, pues comenzamos a ver de que en realidad no aplica el diezmo en la gracia, pero pues sigamos leyendo. El diezmo era en la ley, o sea, según veo, el diezmo era en la ley. En la ley. Tendríamos que cumplir toda la ley si quisiéramos dar el diezmo también. Y estamos en la gracia porque somos los gentiles. Los levitas diezmaban el diezmo de diezmos al sacerdote, y ya vimos que los sacerdotes somos cada uno de nosotros el día de hoy. En la gracia. Amén, en la gracia. En la gracia, así es correcto. En la gracia, sí. Entonces, Números vamos 18, a leer número 18, 25. a ver qué nos dice. Números 18, 25. Números 18, 25. Aquí vamos a ver, dice la palabra. 18, 25. ¿Lo tienes? Amén. Dale lectura. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmos, y se os contará vuestras ofrendas como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todo vuestro diezmo que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Podemos ver de que se le daba al sacerdote, y hoy cada uno somos un sacerdote. Vamos a leer Gálatas 3:15, a ver qué nos dice. Gálatas 3:15.
Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:15. Estamos aprendiendo si el diezmo es para nosotros los gentiles. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 3:15 dice. Vamos a leerlo el 15 y el 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuche muy bien. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes con ese al final, como si hablase, dice, de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Aquí podemos ver que la promesa que se le hizo a Abraham y a su descendencia sigue vigente. Para ellos aún sigue esa promesa. A la simiente, pueblo de Israel. Pueblo de Israel, simiente de Abraham, que viene siendo Jacob, Israel, y las 12 tribus que representan Israel. Eso es correcto. Eso entonces, ellos siguen manteniendo esa promesa. Y aquí claramente dice, no dice, o sea, la Biblia dice eso, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y la palabra de Dios dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, que somos nosotros. La simiente de nosotros es el Señor Jesucristo. La simiente, así es, eso es correcto. Amén. La gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos alcanzados. Amén. Por pueblo gentil, no pueblo de Israel. Entonces vamos a leer más adelante Romanos 6:14. Amén. ¿Qué nos dice Romanos 6:14 entonces? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí nos explica muy bien que no estamos bajo la ley. ¿Y el diezmo pertenece a la ley? Sí, podemos ver que pertenece a la ley. ¿Estamos bajo la ley? No, pues estamos bajo la gracia, entonces definitivamente vemos que no aplica el diezmo bajo la gracia. La palabra de Dios es clara, pero sigamos leyendo, tal vez más adelante encontramos algo que nos diga. Amén. Vamos a ir a Romanos 7:5. Dale lectura. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El 6 dice, pero ahora no estamos, pero ahora estamos libres de la ley. Amén. Yo me equivoqué, leí el 5, era el 6, perdón. Ahora estamos libres de la ley, dice la palabra, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen nuevo, viejo de la letra. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿el diezmo no aplica para los gentiles o sí aplica? Pues por ahorita no hemos encontrado que aplique para los gentiles, pero pues como estamos aprendiendo, vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice la palabra de Dios más adelante. En 2 de Corintios 3:18.
Amén. Segunda de Corintios 3:18. Dice su palabra: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros, Primera de Corintios, segunda de Corintios. Léelo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misericordia, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Podemos ver que nosotros ya estamos bajo el Espíritu del Señor, bajo la gracia, no bajo la ley. Por eso somos transformados, dice, porque vivimos bajo la gracia, no Amén. Estamos bajo la ley, no tenemos que cumplir la ley. Estamos bajo la gracia, amén. Así es. Explícame Entonces, un poco más. Los ejemplos de Abraham y Jacob definitivamente son conductas que no debemos de seguir para nosotros. No podemos despojar a las personas y quitarles lo que tienen para ir a diezmar. Tampoco podemos poner a Dios condiciones para hacerlo o para servirle, porque nosotros le servimos a Dios por obediencia y porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alcanzado con su gracia. Y aquí podemos ver otra parte también, que los diezmos eran dados a los levitas. Y los levitas sacaban el diezmo para los sacerdotes, pero como pudimos ver en Primera de Pedro, que todos somos sacerdotes en este entonces. En la gracia. En la gracia, amén. Así es. Toda la iglesia somos sacerdotes, real sacerdocio, dice ahí en Primera de Pedro. Y el diezmo lo ocupaban para los levitas y compartían con las viudas, los pobres, los huérfanos y todo eso. Y hoy en día no veo que se haga eso. Pero podemos ver que lo hacen tomando la ley. Pero vivimos en la gracia. Entonces, ¿para qué toman la ley? Si tomaran la ley, así es, tendríamos que cumplirla toda. Y definitivamente no podemos cumplir toda la ley. Tendríamos que guardar el día de reposo, que dicen que porque es el sábado, que el día de reposo lo guardó nuestro Señor cuando hizo todo este mundo. Pero no aparece el nombre del día en ese entonces. Porque en el calendario de Dios sabemos que para Dios no hay tiempo. Amén, así es. Es el dueño del tiempo. Él puede poner cualquier día en el número 7. Amén, así es. Y no celebramos ninguna fiesta judía tampoco, ni Pascua de Tabernáculo para ir con los diezmos en esas fechas. Porque no estamos bajo la ley. Entonces, para vivir conforme a la ley tendríamos que cumplir todos los mandatos de la ley. Eso es correcto. Siempre rompiéramos la ley. Entonces vamos a ver qué nos dice Santiago 2:10. Santiago 2:10, ¿qué nos dice? Vamos a ver, Santiago 2:10. Si vivimos bajo la ley, tendríamos, dice, que cumplir toda la ley. No solamente la ley del diezmo, sino que la ley en general. La ley de Moisés. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos dice Santiago en el capítulo 2, en el verso 10. Dice su palabra: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice en el 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces, no podemos vivir bajo la ley. Definitivamente no podemos, porque de una u otra manera rompiéramos lo que es la ley.
Entonces, gracias a Dios que estamos bajo la gracia, gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y no vamos a ser salvos por obras, ni por leyes tampoco. Muchos dicen y ponen ejemplos como que le roban al Señor cuando no llevan los diezmos, que los diezmos que son de la ley. Muchos pastores dicen y líderes. ¿Y a qué se basan ellos? Pues se basan ellos al libro de Malaquías. Malaquías 3, en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3, amados oyentes de la audiencia. Malaquías 3. Vamos a leerlo todo, porque a veces se agarra solamente lo que conviene del viejo pacto. Solamente por conveniencia lo utiliza la gente. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos dice. El pago de los diezmos, dice la palabra en el último libro del Viejo Testamento. Amén. Malaquías 3, del 6. Vamos a leerlo al 11 para entenderlo. Dice: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. Punto. Menciona hijos de Jacob. Pero sigamos leyendo. No habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿A quién le estaba hablando aquí Dios? Jehová. Al pueblo de Israel, definitivamente que sí. Hijos de Jacob, dice. Sigamos entonces. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Jehová Dios responde con una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Todavía sigue hablando con el pueblo de Jacob, con el pueblo de Israel. Después dice el 9: y los maldijo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, dice la nación toda, no dice las naciones. Es correcto. Estaba hablando con el pueblo de Israel. Hablaba con el pueblo de Israel. Pero hoy toman este versículo para atacar a la gente. Y muchas veces dicen, cuando dice la nación, refiriéndose al pueblo de Israel, dicen que nosotros como cristianos representamos esa nación. ¿Es cierto eso? Si yo me presentara como pueblo de Israel, yo estuviera feliz, porque no peleara por una salvación, no luchara cada día, porque el pueblo de Israel es salvo ya, porque es escogido, el pueblo escogido, linaje escogido es el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios. Pero muchos en ocasiones dicen, cuando diga Israel, ponga su nombre allí, anote su nombre. No podemos hacer eso. Estamos atravesando la palabra del Señor, estamos predicando en contra de la palabra del Señor. Sigamos leyendo. La nación dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación, todavía refiriéndose al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob. Aquí dice al principio. Sigamos. Después dice el 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Otro pasaje que me llama la atención: alfolí. ¿Qué significa alfolí? Alfolí, según la palabra del Señor, era el granero, los almacenes. O sea, como un lugar donde se guardaban los granos, un silo, algo así. Una bodega. Una bodega. ¿Y hoy a qué le llaman alfolí? Pues a la canastita, canastita esa que usan para la ofrenda. Eso no es alfolí.
Eso es una canasta. Entonces podemos ver que están transversando la palabra del Señor, usándola como mandamiento de hombre, imponiéndola a ellos. Pero sigamos, dice, reprenderé también, dice, por vosotros al devorador. ¿Quién era el devorador? Pues según tengo entendido, en esos entonces había un animalito que se le llamaban el devorador, que era uno como un saltamonte o un grillo o langosta, La como le decían langosta, otros. sí, la langosta. Dios permitía que ese animalito, cuando no eran fieles a los diezmos, a las ofrendas, ese devorador devoraba el producto del campo, devoraba todo lo que había, los cultivos. Entonces, aquí, si ellos eran fieles a Dios, Él iba a reprender también al devorador, que es el saltamonte o esa langosta que se dice. Pero hoy en día dicen que el devorador es el diablo, que el Señor lo reprenda. No podemos decir eso, que es el devorador, porque el diezmo no aplica para nosotros. Entonces yo, según tengo entendido, el devorador, si es Satanás, que el Señor lo reprenda, él roba nuestra felicidad, él roba a veces nuestra fe, él roba nuestra comunión con Dios, pero no tiene nada que ver con los bienes materiales. No tiene nada que ver. Amén. Sigamos leyendo, dice, no destruirá la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Note bien, amado oyente, lo que dice en el verso 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí podemos ver la diferencia entre nación y naciones? Amén. Yo, por mí, digo bienaventurados los del pueblo de Israel, porque tienen salvación. Gloria a Dios, y son el pueblo escogido de Dios, porque a Él le plació escogerlos, no porque hayan sido obedientes a Él, sino porque fue por misericordia de Dios. Ellos son escogidos. Entonces aquí podemos sacar conclusión cuando les habló y les dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Estaba hablando con el pueblo de Israel. Aquí habla con todas las naciones. Cuando dice que lo vamos a llamar bienaventurado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por tener esa salvación tan grande que nosotros peleamos día con día. Amén, así es. Sí, pues está bien explicado ese pasaje. Entonces vamos a continuar aprendiendo, porque para esto hemos sido llamados, para aprender de la palabra de Dios y para saber la verdad, porque la verdad sabemos que nos hace libres. Amén, a eso hemos venido, a predicar la verdad, a escudriñar las escrituras conforme a lo que Dios nos manda. Entonces, Jesús diezmó. Jesús no diezmó, lo que tengo entendido. ¿Y tú qué sabes acerca de eso? Pues yo, según he leído la palabra de Dios, Jesús no diezmó. Solo hay un pasaje donde mencionó el diezmo. Si tengo entendido que Jesús ofrendó y pagó tributo, que viene siendo como impuestos. Impuestos, así es. Entonces, vamos a leer Mateo 23, a ver qué nos dice Jesús hablando acerca del diezmo. Amén. Aquí es Jesús hablando. Mateo 23, Jesús hablando. Se refirió al diezmo en esta ocasión solamente. Dice su palabra, tal y como está escrita. Reina Valera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mira lo que dice ahí, algo importante. La ley. Dejamos lo más importante de la ley. ¿Qué es la ley? ¿De la ley cuál? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, era necesario. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué entiendes acerca de eso? Pues por lo que entiendo, dice, era necesario
habla como en tiempo pasado y otra cosa le está hablando al mismo pueblo de Israel, a los fariseos que sabemos que eran judíos. Era necesario que ellos diezmaran, pero sin dejar la misericordia de lado. Era lo más importante. Jesús recalcó: dejad lo más importante de la ley. Entonces, y si alguien tuvo que enfocarse a nosotros los gentiles en explicarnos y darnos a entender lo que es el diezmo, o que tuviéramos que diezmar, yo pienso que tuvo que haber sido Jesús o los apóstoles que quedaron después de él, que nos trajeron el evangelio a nosotros los gentiles. Más que todo Pablo, que fue enviado para los gentiles. Amén. Entonces, sigamos aprendiendo y vamos a Lucas 11:42. Del mismo episodio nos habla del diezmo. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Era necesario. La ley era necesaria para ellos. Pueblo de Israel todavía. Pueblo de Israel, a los judíos les estaba hablando, fariseos, judíos. Podemos ver que solamente allí habló Jesús del diezmo, pero reprendiendo. Sí, nunca habló diciendo, tenés que diezmarlo. Nunca anduvo predicando, decir, diezmen. Y hoy en muchas congregaciones, ¿cómo enfocan tanto eso del diezmo? Veo que muchos hasta se atreven a decir que somos malditos los que no diezmemos. Entonces, yo pienso que eso está mal, tomar la ley y quererla aplicar hoy en el tiempo de la gracia. Pero el problema es que solo aplican un mandamiento de la ley, el diezmo. El diezmo es mandamiento de la ley, no de la gracia. Solo toman un mandamiento, el conveniente, el que conviene a ellos. ¿Tú crees que eso es adecuado delante de los ojos de Dios? No, pues pienso que no, porque pues nosotros estamos en la gracia, y si tomáramos la ley tendríamos que cumplirla toda. Y hoy en día ni aún los judíos cumplen la ley. Porque no hay tabernáculo. No hay tabernáculo. No hay levitas. Y sabemos que hoy en día muchos dicen los levitas y le llaman a los que cantan o a los que andan en misiones, a veces le llaman levitas. ¿Son ellos del linaje de Leví? No, son gentiles como nosotros, como tú y yo. Pero aún así, si llamaran a esos levitas, ¿a ellos les dan el diezmo? No se lo dan. Aquí podemos ver entonces que algo anda mal con estas personas. Algo anda mal. Porque ni de una ni de otra forma cumplen con el verdadero diezmo, si es que tuvieran que cumplirlo. Si tuvieran que diezmar, tendrían que dar los granos, tenían que recibir granos, tendrían que recibir vacas, tendrían que recibir aceite, pero no reciben eso. Lo han cambiado. Amén, así es. Y si dieran el diezmo, tendría que ser a la tribu de los levitas. Y hoy en día sabemos que nadie sabe a ciencia cierta quién es levita y quién no lo es. Entonces, definitivamente, algo está mal en esa parte de los que hablan así, de los levitas. Y no pudimos cumplir la ley porque estamos bajo la gracia. Vuelvo y lo repito. No se puede. No se puede. Entonces, sigamos aprendiendo a ver qué nos dice más adelante. En Hechos 2:43. Hechos 2:43, allí nos podemos aprender cómo se mantenían los apóstoles, cómo andaban cuando predicaban el evangelio.
Dice, 40, Hechos 2:43. 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas se maravillaban, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál están leyendo? 43, Hechos 2. 2, 43. Hechos 2. 43 al 45. Ay, al 45. Hechos 2, 43. 43 al 45. Amén. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí podemos ver que no era diezmo, no menciona diezmo. Era en sí como una ofrenda, y era porque a ellos les placía hacerlo y tenían todos todo en común. O sea, todos tenían lo mismo, todos sentían la necesidad del otro. Cubrían las necesidades para cada uno, para que todos tuvieran por igual. Y así seguían compartiendo la palabra. Amén, así es. Ahora pues pasamos al siguiente versículo a ver qué nos dice. Hechos 4:32. Dice, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow, qué lindo ejemplo la verdad. Está muy bonito este ejemplo, porque hoy en día podemos ver, No diezmaban todavía. no había diezmo y era una ofrenda y todos tenían las cosas en común, todos tenían por igual. Hoy en día vemos cuántos líderes se han enriquecido y las ovejas siguen pobres. Muchas ovejas siguen en pobreza y los líderes comprando mansión por aquí, comprando mansión por allá, carros de lujo por aquí, carros de lujo por allá, y no les importa que el resto de la congregación esté pasando dificultades. O sea, Y a veces el pobre deja de comer por llevarles el diezmo. ¿Qué injusticia hacen esas personas? Son igual que los fariseos. igual o peor. O peor que los fariseos, que Jesús los reprendió. Amén, así es. Pero bueno, sigamos leyendo y sigamos aprendiendo. Hechos 11:29. Hechos 11:29. Dice la palabra, Reina Valera, dice Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ya estaba Saulo, ya, Pablo. Y aquí podemos ver que no se menciona diezmo tampoco. Lo mencionaron, ¿qué mandaron? Dice. Ni siquiera mencionaron dinero, ni siquiera mencionaron nada de lo que se mencione acerca de dinero. Mandaron socorro. Socorro, o sea, una ayuda. Y esto pues tuvo que haber sido una ofrenda que recogieron entre todos para ayudar a ese pueblo que estaba pasando necesidad, a esos ancianos allí. Podemos ver que los apóstoles vivían por gracia. Vivían por gracia, amén, así es. Por gracia de las ofrendas, dice, no se enriquecían del pueblo, no utilizaban al pueblo para enriquecerse, sino por la misericordia de Dios vivían los apóstoles.
hombres humildes, hombres ejemplares, hombres que tenemos que seguir el ejemplo nosotros. Y si alguien tuvo que habernos predicado a nosotros los gentiles acerca del diezmo, fue Pablo, porque él era judío y él sabía los mandamientos de la ley. Pero él no nos predicó nada del diezmo porque sabía que nosotros éramos gentiles y que estábamos bajo la gracia. Él predicaba a Jesús, predicaba de Jesús, en eso enfocaba él. Nunca mencionó el diezmo. En ese entonces, cuando los apóstoles, cuando Pablo fue a predicar ya, no recogía diezmos, ni predicó diezmos, ni mencionó diezmos. Amén. No mencionó diezmos. Veamos lo que sí mencionó. ¿Y dónde lo podemos ver? Podemos verlo en Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios 16:1. Dice su palabra: en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan ofrendas. Entonces, amén. Ahí podemos ver que la obra se mantenía de ofrendas, no se mantenía de diezmos. Y aunque pasaran necesidades, nunca mencionaron el diezmo. Siempre era ofrenda. eso es correcto. Y como lo dije y lo repito, si alguien tuvo que haber enfocado a nosotros los gentiles el diezmo fue Pablo y no lo mencionó. Y eso era, así se mantenía la obra del Señor en esos entonces, por medio de las ofrendas. Eso es correcto porque lo hemos aprendido y Pablo lo enseña en Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice: haced vosotros también de la manera que ordené, dice, en las iglesias de Galacia. Lo ordenó Pablo. Amén. Que se ofrendara, porque Dios se lo puso también, pero no le dijo que diezmaran. Vaya, no tenemos ningún pasaje en la Biblia que hable en el Nuevo Testamento, la verdad, de diezmo, que diga que tenemos que diezmar. El único pasaje que vemos fue el pasaje de Jesús hablando a los fariseos, donde los reprende por la hipocresía que había en ellos. Entonces, definitivamente estamos en la gracia. Pero vamos a seguir leyendo en Corintios 8:1, segunda de Corintios 8:1. Lo voy a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su corazón y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaban pobres y ni aún así cobraron diezmos. No tenían fondos, dice aquí. Pero abundaron, dice, en generosidad. En generosidad. Aún así eran generosos. La verdad, estamos aprendiendo y estamos viendo de que el diezmo no aplica para el día de hoy. Sí se decía que hay que ofrendar por la generosidad. No era por obligación ni con una tarifa establecida. Vamos a leer entonces Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7, a ver qué nos dice. Allí nos dice Pablo, a través del apóstol Pablo, tampoco nos dice que diezmemos. Tampoco hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde podemos diezmar, porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó todo. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la ley. Amén. Dice,
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ni porque te lo impongan. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Aquí podemos ver que el dar una ofrenda es que tiene que nacer de nuestro corazón, sin tristeza, ni por necesidad, ni esperando recibir algo a cambio. Pero no tenemos que dar algo estipulado por el hombre, porque estaríamos violando la palabra del Señor. El diezmo es palabra de hombre ya. Amén. Y entonces invalidan el mandamiento y las promesas de nuestro Señor Jesucristo ya. Se invalida todo por el mandamiento de hombre. Amén, así es. Podemos aprender en Mateo 15, en el 4, acerca de la ofrenda también. Y ahí cómo se invalida también lo que manda nuestro Dios en el nuevo pacto, cuando hizo el nuevo pacto. Porque un pacto dice que cuando ya ha sido abolido el pacto, el viejo, el nuevo queda permanente. Mateo. Vamos a Mateo a ver acerca de la ofrenda. Mateo 15, del 4 en adelante. ¿Puedes darle lectura? Mateo 15, 4. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, amados hermanos. Usted que sigue conectado, comparta esta palabra para que sea de bendición para aquellas otras personas, hermanos, amigos que se conectan. 15:4 y dice así: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué le puedes explicar acerca de eso? Pues, si yo digo, no puedo darte a ti, mamá o papá, esta ofrenda porque es para Dios, entonces estoy en contra del mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque lo estoy deshonrando. ¿Y cómo voy a decir yo que estoy dándoselo a Dios y que amo a Dios a quien no miro, si no demuestro mi amor a mi madre o a mi padre o a cualquier otro necesitado que lo puedo ver? Verdaderamente estaría yo fallándole a Dios, diciendo: esta mi ofrenda es para Dios porque yo amo a Dios, si no demuestro mi amor al prójimo que puedo mirar pasando una necesidad. Eso es así. Amén. Sería un hipócrita. Tú lo has dicho. Porque, como dice, Jesús mandó también y dijo, resumiendo los mandamientos, le resumió en 2, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no amamos a nuestro prójimo que miramos, ¿cómo vamos a amar a nuestro Dios? Y si una ofrenda no se la damos a quien la necesita y la llevamos y decimos que esta ofrenda es para Dios, nos somos hipócritas.
Amén, así es, porque la palabra de Dios es clara para quien la quiere entender, mas para quien no la quiere entender, definitivamente no la va a entender porque no quiere entenderla. Y el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero sabemos que Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay. No podemos decir que es para Dios algo si cuando tenemos una persona necesitada enfrente no la ayudamos. Tenemos que ser generosos, misericordiosos con las personas necesitadas primeramente, para demostrar ese amor que sentimos por Dios, y es algo que tiene que nacer en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios, el amor hacia el prójimo. Y con esto no quiero decir que si usted quiere dar el 10% de lo que gana, esté mal. Lo que pienso que está mal es hacerlo como un mandamiento. Porque si lo hacemos con un mandamiento, caemos en la ley. Usted puede dar el 10%, el 20%, el 30% si es su voluntad, si nace en su corazón hacerlo. Pero no lo haga como mandamiento. Está bien, hay que ofrendar a la iglesia. Yo estoy de acuerdo con eso, porque la obra se mantiene, de allí se pagan los biles, la renta cuando hay que pagar renta, y muchos gastos que hay en la iglesia. O sea, en la casa que uno dispone como un lugar donde se reúnen o nos reunimos todos los hermanos. Yo estoy de acuerdo con eso y no estoy en contra de eso. Y ser generosos es algo que debe de nacer en nuestros corazones como un fruto de que el Espíritu Santo mora en nosotros, no como una imposición por hombres, no como algo que nos imponen, y no tampoco por cumplir una ley, un mandamiento que era de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo la misericordia del Señor Jesucristo, quien abolió la ley en la cruz del Calvario. Eso es así, eso es correcto. Como pudimos estudiar desde el principio que Abraham solamente una sola vez pudo dar el diezmo. Eso es la única vez que aparece en la Biblia. No vemos otro pasaje donde hay ofrendado. Amén. Diezmado, perdón. Si solamente una vez diezmó, Abraham solamente una vez lo hizo, y siempre recalcando que el diezmo que dio no fue de un producto que él produciera. Nada de lo que él tuviera, sino que fue un asalto. En otras palabras, fue un asalto. Y no podemos tomar como ejemplo a Abraham para diezmar, mucho menos a Jacob, poniéndole a Dios condición. No se puede. Porque ¿cómo se vería que yo le diga a Dios: si tú me bendices, yo te daré el 10% y serás mi Dios? En realidad no se puede. Y es más, el diezmo es para la ley, mas nosotros vivimos bajo la gracia. Y esa ley vino a ser impuesta al pueblo de Israel por medio de la promesa que Jacob hizo a Dios. Eso es correcto. Jacob hizo una promesa a Dios. Entonces, como Jacob se convirtió en el pueblo de Israel después, entonces esa ley tuvieron que cumplirla todo el pueblo de Israel, por la promesa de Jacob a Dios, que aún así Dios tuvo misericordia de él y lo bendijo, haciendo una nación grande de él. Eso es así. Bueno, pues creo que ha sido clara la palabra de Dios. Ha sido bastante clara, porque sabemos que el diezmo, como lo dijo mi hermano, si usted le nace en su corazón darlo, 10%, 20%, 30%, usted puede hacerlo. Pero siempre recuerde que eso es bajo la ley. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, a según como usted haya prosperado,
no con tristeza, ni por necesidad, ni porque me impongan, ni porque hayan sobres en el templo que digan diezmo, ofrenda, no, sino lo que nazca en su corazón, nada que sea impuesto por el hombre, porque si no, usted está fallando a los decretos de Dios. Usted está fallando a lo que dice el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él nunca, ni sus apóstoles, mencionaron diezmos. Y así concluimos con esto. Amén, así es. Espero que les haya quedado claro. Y como dijimos al principio, que anotaran los versículos a cada uno que vea este video. Si se le pasó el principio y no escuchó, repita el video y anote versículo por versículo y haga su propia conclusión y ore al Señor para que Dios le dé el entendimiento y la sabiduría, porque sabemos que la mejor sabiduría viene de arriba, de lo alto, del Dios Todopoderoso. Y compartan este video para que sea de bendición para muchas personas que a veces no se acercan a la congregación por miedo de dar el diezmo. Amado hermano, déjeme decirle, si usted no le nace dar el 10%, no lo haga, pero tampoco vamos a ser injustos. Si yo gano $1000, no voy a dar de ofrenda $1 a la iglesia. Hay que ser generosos. Hay que ser generosos, amados hermanos, amigos. Si algún día vienen a Cristo y son cristianos, hay que ser generosos. La generosidad no solo se muestra donde lo miran enseñando los billetes así en la iglesia. Lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Ayuda a los pobres cuando miras a un pobre necesitado. Cuando miras a un mendigo. Cuando miras a una persona en la calle arrastrándose, que no tiene para comer. No te pongas a pensar si esa persona lo va a usar para lo que sea. Que nazca de tu corazón darle una ofrenda. Y si él lo usa para algo malo, no quede en tu conciencia. De igual manera la ofrenda en la iglesia. Si el pastor se la quiere comer o se la quiere robar, que lo haga. Pero uno hay que ser generosos. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Y hasta la próxima, si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite. Hasta luego.